Ahora, bienvenidos otra vez a la serie de webinars para ley y políticas. A todos los que ya estuvieron aquí el lunes y el martes como recordatorio, en unos días estarán disponibles tanto la grabación y el formato de PDF. eh, Tendrán ustedes acceso a estos materiales. Como ya se mencionó, esto es parte de un esfuerzo de difusión para compartir la información que se ha difundido recientemente. El número uno, tenemos interpretación simultánea para el español y al francés. Aquí abajo en la pantalla estará un mundo, una imagen de un mundo. Y esto es para invitarlos a que se conecten con el canal. Después de que se presentan las presentaciones, abriremos a ustedes para saber si tienen preguntas y habrá respuestas. En todos los casos, les pedimos que las preguntas las incluyan no en el chat, sino en el icono de preguntas y respuestas, lo cual nos permitirá tener acceso a todas. Esto va a grabarse, este webinar, y empezaremos ahora con ciertas presentaciones. Primero, le pido a Fiona de Londres que haga sus presentaciones. Gracias. Buenos días. Soy Fiona de Londres, que soy profesora de estudios de jurídicos en el Reino Unido y trabajo con las recomendaciones basadas en evidencias. Gracias, Mary. Yo soy médico general. Mi apellido es Xavier y trabajo en el Medical College del Hospital de San Pablo. También estoy encargada de los lineamientos clínicos. Fui presidente de la Asociación de Médicos Irlandeses y el doctor Ferid Abu Beker. Soy profesor asociado, trabajo también en el Medical College, Millennium Medical College, y tengo mucho gusto en estar con ustedes hoy. Gracias, Fiona. Te pido que nos hables de esta presentación de PowerPoint. Haremos un par de comentarios para enmarcar la conversación de hoy. En particular, al recordar que las recomendaciones en la parte de ley y política a la que nos vamos a referir hoy son recomendaciones que se centran en cuestiones de reglamentación de leyes y política, más allá que otros asuntos. Es decir, hablaremos del contexto de regulación en la que se puede proveer el acceso al aborto en lugar de hablar de un conjunto de reglas sobre lo que se puede o no se puede hacer en una circunstancia en particular. Tal y como lo decimos en las directrices, el medio ambiente propicio tenía tres componentes, uno de los cuales es el respeto a derechos humanos, que incluye las leyes y políticas. Es decir, nos vamos a centrar en esto en cuanto a las recomendaciones de políticas. En segundo lugar, es útil recordar que aun cuando hay 7 recomendaciones en leyes y políticas, y hoy nos vamos a centrar en 4 de ellas, todas las recomendaciones están vinculadas, están conectadas entre sí, se relacionan unas con otras en la práctica, ya sea en cuanto al diseño reglamentario de las leyes y las políticas, en cuanto a cómo se ofrece, se provee el aborto, cómo se administra esto. Muchas gracias. Pues la siguiente diapositiva. Para los que no pudieron venir a los dos primeros webinars, dimos una introducción a las directrices a la atención para el aborto.
habrá 7 recomendaciones. Hemos dividido distintas intervenciones para poder identificar las partes de provisión de salud y las que no se refieren con esto. El lunes hablamos de cómo todas están interconectadas. Hoy vamos a centrarnos en las últimas 4 recomendaciones. Hemos invitado a los panelistas a que nos compartan sus experiencias sobre este tema. Ustedes podrán encontrarlo en la grabación de los primeros 2 días y también hay un vínculo que se comparte en el chat en donde se ofrecen todas las evidencias. De modo que antes de empezar a entrar a hablar de estas 4 recomendaciones, quisiera señalar que las 4 recomendaciones de las que vamos a hablar, periodos de espera obligatorios, autorización de terceros, restricciones del proveedor y objeción de conciencia, todas tienen efectos negativos en el ejercicio de la administración del aborto. También veremos cómo se implementan en la práctica en el plano individual y a veces a las mujeres se les somete a estos rechazos en la base de una objeción de conciencia, incluso cuando la ley no lo exige. A veces niegan a tener o se niegan a hacer el aborto exigiendo periodos de espera. Veremos los ejemplos de cómo se van a en la práctica poner respetar estas leyes. Hablaremos de los sesgos basados en las opiniones, la falta de conocimiento de cuál es efectivamente la ley, el la manera de conseguir un financiamiento eficiente y también la conexión con estar bien financiados. Hay algunos estereotipos y cómo se puede hacer una penalización del aborto fuera de las leyes como tales. Es útil también ver los escenarios en los que estas recomendaciones pueden persistir, que existen estas y cómo qué pasos se pueden dar para mitigar los efectos. Ayer hablamos de cómo se puede suspender el defender el derecho de la penalización o el derecho penal o los códigos penales en contra del aborto. La siguiente, como se mencionó en el primer webinar, en muchos países se requiere que las mujeres esperen determinado periodo entre la solicitud del aborto y el finalmente lograrlo. Esto puede, por supuesto, depender de distintas leyes o de los proveedores en lo individual. Lo que sabemos es que hay distintos periodos, la época de la solicitud y muchas veces el tiempo en el que se habla del periodo gestacional y también la edad, el periodo gestacional. No se recomienda que haya este tipo de esperas obligatorias. También hemos revisado los requerimientos de las leyes y de la política y aun cuando hay otros requerimientos, ya se han cumplido. Por ejemplo, también basándose en el límite del periodo de gestación y hay otras observaciones adicionales, quizá por un tercero, un padre, un cónyuge, un tercero en general. Como se mencionó, estos requerimientos funcionan, ya sea que tenga o no la capacidad, significan que no hay consideración de aquellos que tienen que dar el consentimiento, lo cual
se hace para otros servicios. Recomendamos que el aborto esté disponible a solicitud de la mujer, niña u otra persona sin la autorización de otro individuo, organismo o institución. El que participen los padres debe ser la selección de la persona y no el resultado de una decisión externa. En muchos países se restringe quién puede dar o administrar el aborto, y esto puede ser un procedimiento sencillo. En muchos casos no se requieren especialistas. La guía de las directrices, hay recomendaciones en que para regular la administración del aborto que no vaya de acuerdo con las guías de la OMS. Se recomienda que no haya una reglamentación de quién puede proveer y administrar el aborto cuando no está de acuerdo con lo que señala la OMS. Finalmente, se ha revisado la objeción de conciencia. Se refiere a los profesionales que se niegan a proveer el aborto. En algunos países está específicamente reglamentado por las leyes. La OMS ha dicho que los servicios de salud se deben organizar de tal manera que se cumple que el ejercicio de los no evite que los pacientes tengan un servicio. Recomendamos el acceso y la continuidad de esto en contra de las objeciones por conciencia. Es importantísimo que se diseñe para organizar los sistemas de salud para que haya una continuidad durante el periodo del aborto. Aquí tenemos una división en cuanto a los datos de los que tenemos evidencia. Ahora vamos a pasar a nuestros panelistas. Primero, le voy a pedir a Ferid que intervenga. Y la pregunta sería, bueno, puede ser difícil para un proveedor de salud enfrentarse a un adolescente o una persona con discapacidad que requiere un aborto y que no quiere decirle a sus padres o que tener un tercero involucrado. ¿Qué se puede hacer para asegurar que estas personas tengan el apoyo necesario para tomar esas decisiones? ¿Y cómo podemos también proteger a estas personas en caso de que, por ejemplo, sus padres se enteren? Ferid, bueno, esta es una pregunta muy importante. En la mayoría de las circunstancias, el ofrecer cualquier tipo de atención de salud a adolescentes es algo muy controvertido. Va a ser todavía más controvertido cuando se trate de servicios de salud sexual y reproductiva, generalmente en caso de solicitarse un aborto. La posibilidad de solicitar autorización de un padre o guardián para cualquier otro tercero es algo que no se considera factible. Es muy poco probable que un adolescente acuda con sus padres a la clínica pidiendo anticonceptivos o atención para el aborto, y sabemos que tal requisito puede restringir considerablemente el acceso, y lo mismo aplica cuando hablamos de esto en el caso de personas con discapacidad. Y puedo darles un ejemplo de cómo esto se enfrenta en el contexto etíope. Para darles un poco de información, como en la mayoría de los países, la ley del aborto está en el Código Penal y existen ciertos supuestos jurídicos que determinan si uno es elegible o no para un aborto. El Código Penal establece un mandato para los proveedores de salud, y básicamente esta es una directriz clínica que se utiliza en nuestra práctica diaria. Conforme al código, tanto los menores como aquellos con discapacidades, tanto mentales como físicas, son elegibles para la atención para el aborto, pero esta directriz clínica va un paso más allá y nos permite detalles para saber cómo interpretarla. Por ejemplo, en el caso de adolescentes, los proveedores de la salud pueden utilizar
la edad establecida por el cliente o declarada por el cliente y no requiere ningún otro tipo de prueba. Por ejemplo, alguien de menor a 15 a 18 años automáticamente es elegible para recibir atención para el aborto. Además, los menores no tienen que firmar un formulario de consentimiento en caso de tener alguna discapacidad. Esto lo único que eh, para este tipo de clientes, por así llamarlos, no es necesario. Pero estos detalles, contar con ellos, quizás no sea suficiente para crear una garantía entre los proveedores. Así es que esta guía también establece que los proveedores están protegidos contra cualquier tipo de proceso jurídico si la información inicial proporcionada por el cliente después se ve que es incorrecta. Y es muy eh, reconfortante saber que estos proveedores pueden tener una discusión detallada con su cliente para saber que la documentación sea la correcta. Esta directriz es útil para asegurar el acceso, pero por supuesto hay límites. Por supuesto que hay algunas instituciones que enfrentan esto a través de un equipo multidisciplinario con trabajadores sociales, psicólogos y personal clínico, pero no todas las instituciones van a tener la capacidad de tener esto en el país. Hay ciertas limitantes y también creo que esto nos brinda una oportunidad de ofrecer mayor asesoría para mejorar este servicio y además hemos notado que algunos proveedores simple y sencillamente se niegan a dar este tipo de servicios aplicando sus propias interpretaciones estrictas de la ley. Y esto evidentemente tendrá un impacto significativo en el acceso a la atención para el aborto. Bueno, creo que voy a... Gracias, Ferid, gracias por esa respuesta, pero creo que vamos a volver a tratar esta parte de la interpretación por parte de los proveedores que se rehúsan a practicar un aborto. Eso lo veremos, como dije, en más detalle después, pero a partir de tu respuesta quisiera resaltar el papel de esas directrices en el Ministerio de Salud. Ya hemos visto esta semana que ese tipo de documentos que, que no son una legislación aprobada por un parlamento son realmente claves para tratar de promover y asegurar que el aborto se pueda ofrecer y que haya acceso a él a la gran mayoría de las personas conforme a la ley, una ley que ya existe. Y sé que tu ejemplo de Etiopía nos muestra claramente cómo la ley en sí, en este caso el Código Penal de tu país, puede eh, contemplar la capacidad de personas con discapacidades de recurrir al aborto, pero después el código en sí es una manera de decir que si una persona tiene 18 años, los tiene y no hay que hacer nada más y asegurar también a los proveedores que eso es suficiente para detener cualquier tipo de riesgo legal. Entonces es algo útil que creo que pues la gente puede también contemplar en sus propios entornos en términos de la legislación y la interpretación de la misma en una institución. Ahora vamos con Mary. Un momento. En Irlanda, la ley para el aborto dice expresamente que las reglas de consentimiento a servicios médicos aplican. Para el aborto también no se tienen requisitos adicionales ni para adolescentes ni para personas con discapacidades o con capacidades distintas. Y yo te pregunto si en tu experiencia, pues existen todavía desafíos en términos de la prestación de este servicio, sí, también la ley dice que no se requieren autorizaciones de terceros. Gracias, Fiona. Bueno, para darles un poco de contexto, cuando la nueva ley se propuso ya hace 4 años casi después del referendo sobre las restricciones de la Constitución, había una cláusula en la ley que decía que únicamente esto es aplicable para mayores de 18 años. Y esto fue una solicitud
de las personas que se oponen al aborto de que así fuera, pero cuando se señaló a la Secretaría de Salud al redactar esta ley que esto iría en contra de otras legislaciones de asistencia sanitaria, que cualquier persona de menos de 18 años no tiene acceso a ellas, bueno, que esta sería una decisión similar. Entonces, es importante notar que desde el principio tuvimos que estar muy pendientes de ello para asegurar que aquellos de 16 o más tuvieran un sentimiento sin ningún tipo de autorización por parte de un tercero. En Irlanda existe una norma aceptada, una norma clínica, que aquellos de menos de 16 años pueden tener acceso a ciertos procedimientos de servicios de salud y a ciertas acciones de servicios de salud, incluso si son menores de 16. Y esto evidentemente se basa en distintos casos legales y uno sí puede determinar que alguien menor de 16 años es absolutamente competente, que puede ser el caso de 14, de personas de 14 o 15 años, es adecuado que ellos puedan dar su consentimiento para obtener estos servicios de salud independientemente de la supervisión por parte de terceros. Y los proveedores, que son los que ofrecen estos servicios hasta los 70 días, pues la ley establece hasta un plazo de 12 semanas. Entonces, entre 10 y 12 semanas esto se hace en conjunto con otros servicios, pero si no, pueden ser ofrecidos estos servicios por parte de médicos generales o médicos familiares y ellos estarán familiarizados con las los requisitos para poder prestar estos servicios a personas menores de 16. Evidentemente, hay médicos generales que se niegan a recetarle un anticonceptivo a alguien que tenga, no sé, 14 años, pero cuando llegamos a la redacción de estas directrices y en la escuela o en el colegio de médicos generales se habló de esto, básicamente se expresó preocupación en cuanto a si podíamos ofrecer el mismo enfoque de ofrecer servicios de salud en el caso del aborto. Y evidentemente pues se acordó que se respetará la autonomía del paciente cuando esas personas tomen una decisión. Pero esto llevó a muchas discusiones, a distintas acciones cautelares, porque aquí estamos hablando de internalizar estos problemas de penalización, objeción de conciencia en torno al aborto, y esto también afecta a los que redactan estas directrices, y me incluyo porque esto implica que tenemos que tener muchísimo cuidado de no manejar esto para alterar la atención para el aborto, que esta tiene que ser parte de los servicios de salud primarios. Y esto tuvimos que redactarlo con mucho cuidado y el lenguaje que se utiliza es muy cuidadoso, y veo que estas nuevas directrices de la OMS son muy útiles porque nos permiten determinar que necesitamos revisar lo que tenemos a nivel local, porque estamos enviando mensajes subliminales con el lenguaje que se utiliza, que sugieren cautela, que sugieren no actuar inmediatamente. Y evidentemente esto se centra en los proveedores, no tanto en los pacientes, y creo que de esto debe de cambiarse. Necesitamos mantener al paciente siempre a la vanguardia, en el centro de esas directrices que redactemos para protegerlos a todos. Y esto quiere decir que todavía nos queda mucho por hacer en este respecto, y también creo que hemos tenido un enfoque demasiado cauteloso que no nos permite brindar mayor apoyo a los pacientes en casos de aborto, y creo que es algo que tenemos que pensar todos. Gracias, Mary. Creo que, como con el ejemplo de Ferid, en la parte ministerial, bueno, aquí en tu ejemplo podemos ver que existen todos estos procesos de traducción, llamémoslo así, de la ley a las directrices en sí para profesionales de la salud. Y estamos hablando de una ley que busca normalizar o estructurar el acceso al aborto, al igual que cualquier otro tipo de servicio de salud
que no requiere consentimiento. Y en ese proceso de traducción, pues estamos dejando ah, un enorme componente de conservadurismo y de precaución que hace que la ley no sea tan específica y que el aborto no se maneje al igual que cualquier otro servicio de salud. Entonces es necesario asegurar ese tipo de consistencia en la medida de lo posible para ver cómo otros servicios de salud se ofrecen y la diferencia con el aborto. Y esto es muy importante para entender esa recomendación de referente a la autorización de terceros y tenemos que asegurarnos de que las prácticas para obtener consentimiento y consentimiento informado queden más claras. Los practicantes lo hacen con mucha frecuencia y esto mismo pues debe de aplicarse a los casos de aborto, sí, porque también hay otro asunto, la penalización de la atención para el aborto. Es importante despenalizar esto y debido a toda esta precaución en nuestras leyes, las mujeres, niñas o cualquier otra persona que se puede embarazar no está sujeta a penalización, pero sí lo están los proveedores en caso de terminación de ese embarazo. Y por eso es necesario que esas decisiones siempre eh, garanticen que se actuó de buena fe y como dijo Ferid, muchas veces esto no está considerado y a veces por eso somos demasiado cautelosos debido a la penalización justamente. Sí es algo que vimos en el webinario de Esto ayer. apareció también en la penalización congela más o menos todo lo que hacemos en cuanto a la reglamentación del aborto. Es decir, es un punto de conexión fundamental entre todas las recomendaciones, lo que produce la penalización en cuanto a la interpretación del acto. Al pensar en lo que ambos se han dicho, para esta cuestión de la normalización, la regla del potencial de los documentos que caen en esta categoría, la interpretación de documentos que vienen de organizaciones profesionales y cuán importantes son. Y yo quería señalar que tanto los jóvenes como las personas con incapacidades disminuidas tienen el derecho de tener el más alto nivel de salud, incluyendo la salud reproductiva y sexual. Tienen el derecho de que se considere su opinión. Tenemos el derecho general internacional de derechos humanos y quizá parte de lo que es importante recordar es que la recomendación en contra de los requerimientos de autorización de un tercero es simplemente una recomendación para cerciorarse de quienes ya están protegidos por las leyes internacionales se respeten y se cumplan en el contexto de la salud reproductiva y sexual se incluyan también. Me parece que son muy buenos estos puntos dicho. Lo importante también de este asunto de que se apliquen las mismas normas a los menores o a los que tienen necesitan consentimiento es que en nuestra guía se escribe que se tiene que considerar la participación del trabajo social, si no fuera por otra razón clínica, pero sabemos que al referirse al hospital y hay una participación del trabajador social. Hay que tener mucho cuidado para poner en estas normas que hay otras cosas implicadas. El paciente no puede no tener los mismos accesos, puede no tener los mismos derechos, pueden ocurrir resultados inesperados. Sí, muchas gracias. Todo es al hablar de este marco regulador, pero tenemos también este problema, este asunto de que algunos proveedores pueden elegir no basarse en esto. Hablan ustedes de la manera como ustedes han participado por parte de los proveedores en Etiopía. Una de las razones por las que se hablaba de estos aspectos de internalizadores, sabemos que hablan de la objeción de conciencia. Usted mencionó otros proveedores
si puede hablarnos de la experiencia en Etiopía en cuanto a la objeción de conciencia. Y también se acaba de hacer una pregunta en cuanto a los documentos de Etiopía y toda esta información si está disponible. Vamos a poner un vínculo en el chat. Gracias. El hecho de que esto se convierte en un tema muy desafiante. La mayoría de los proveedores están apoyando estos servicios, pero tenemos que entender que es un tema muy complejo. Hemos visto algunos proveedores de la atención que tienen distintas variaciones, algunos que no van a ocuparse de cierto tipo de anticoncepción, algunos no están dispuestos a atender a los adolescentes, otros solamente el aborto según cierto límite gestacional, del periodo gestacional. Parece que hay unos nuevos fenómenos, lo hemos visto que surge a la superficie, ya estamos viendo cómo esta tendencia ya está comprometiendo los derechos a la salud de los clientes, los servicios a los que ya tienen derecho y que quizá no están obteniendo. Hay el estudio reciente de que el 50% de las parteras se oponen a la atención de aborto de alguna manera. Entonces, eh, tienen esta forma de proveedores. Una posible razón que se nos ocurre es la brecha generacional que tenemos actualmente. Tenemos dos generaciones de proveedores de atención de salud. La más vieja que fue muy importante para cambios en la ley, eh, y que han servido como testigos durante las audiencias parlamentarias y han sido líderes en el trabajo de la era que llamamos las lugares asépticos en cuanto al aborto, y la generación actual que la mayoría de los casos tienden a ser un tanto indiferentes en cuanto a la defensa. Esto me lleva a esa segunda posible explicación, cómo se enmarcó el aborto. El principal punto era reducir la mortalidad. Muchos siguen diciendo en cuanto a la mortalidad materna, debía ser la razón. El resolver esta parte humana en aquel momento recibió mucha atención. Hay un área de que debemos enfatizar durante la capacitación para los estudiantes de medicina, las parteras, etcétera, cuando están haciendo su capacitación en servicio. Al mismo tiempo, otros países, el aspecto de derechos humanos, de que la atención del aborto tiene que ser la base de cualquier tipo de reforma, pero a fin de cuentas dependerá del Estado el reglamentar efectivamente estos derechos, estas leyes y prácticas. Hay que ser proactivos, eh, cerciorarse de que haya acceso al aborto y la atención al aborto a tiempo y que las mujeres consigan. Hay distintas medidas. Acabo de mencionar el ejemplo de Etiopía. Una de las cosas que se hace en cuanto a los turnos es cerciorarse del número de proveedores de atención a la salud para poder cerciorarse de que haya acceso. Hay algunos protocolos que se han firmado y ratifican. El protocolo de Maputo en particular tiene importancia en cuanto a la proporción de atención al aborto, en cuanto a las leyes de la penalización o no del aborto.
aumenta la responsabilidad del Estado para cerciorarse de que haya los distintos mecanismos de infraestructura, como las instituciones no tienen permiso de tener una objeción de conciencia, incluso proveedores a quienes no se les permite tener objeción de conciencia cuando hay una emergencia que atender. Esto ha sido firmado y ratificado, pero el 90% de los países en África han ratificado ya el protocolo de Maputo, utilizando esa herramienta como una manera de poner en práctica las reglamentaciones. Es una opción. Hubo un proyecto de ley que se introdujo en principios de 2014 que se ocupaba esta negarse que no se permite la objeción de conciencia. Específicamente se menciona la prestación del aborto que define qué se espera de la provisión de servicios, de la prestación de servicios de estos proveedores de salud. Se piensa que la objeción de conciencia es un asunto que no debe impedir una mejor provisión de servicios médicos. Muchas gracias. En cuanto al protocolo de Maputo y la práctica de leyes en Etiopía, precisamente que hemos cambiado más ampliamente como marco la Ley Internacional de Derechos Humanos. La propuesta, como usted dijo, es que el Estado es el responsable de garantizar que esta negación del proveedor no opere como una barrera al acceso de el aborto. El derecho internacional de derechos humanos es que la preocupación no es solamente si el aborto sea legal, la legalidad no es el tema, sino la preocupación es que se puede ser accesible, está disponible y está en la calidad adecuada. Si pensamos en lo que puede pasar, creo que es importante lo que dice la Ley Internacional de Derechos Humanos sobre la objeción de conciencia en cuanto a la atención a la salud reproductiva. Lo primero que se sabe es que no se requiere que el Estado permita esta objeción de conciencia. Si alguien hizo la pregunta de si el derecho a que tiene el trabajador de la salud debe protegerse por ley. Quedar claro de que en la ley internacional hay dos partes, el derecho a tener una creencia y el otro es el derecho a manifestar esa creencia y esto está limitado. Una de las limitaciones es el derecho del otro, la manifestación de cómo la manifestación de una creencia puede afectar al otro. En cuanto a la objeción de conciencia en los derechos humanos, en la ley de derechos humanos, es tratar de cerciorarse de que al manifestar esa creencia no se socava el derecho del otro. En cuanto a esta ley internacional de derechos humanos, como el protocolo de Maputo, que es parte de esto, como usted dijo, Ferid, la organización del sistema de la atención a la salud para garantizar que haya suficientes proveedores que no tengan una objeción y garantizar que estén distribuidos en todo el país, que es decir, que no todos estén en la ciudad capital y que se pueda dar acceso a la atención para el aborto. También lo que usted hablaba de compartir las tareas, esa es una manera en la que el Estado decide. Así queremos garantizar que tengamos suficiente fuerza laboral que no tiene objeción dentro del sistema de salud. También el derechos humanos internacional requiere que el Estado tenga una serie de reglamentaciones de
objeción de conciencia. Hay distintos elementos para esto. Un elemento diría decir que hay algunas circunstancias en las que no se puede negar la atención basándose en la conciencia, en particular una emergencia y también, como usted dijo, el protocolo de Maputo, una institución no puede clamar una objeción de conciencia, solamente el individuo, pero no la institución. También debe quedar claro quién puede tener una objeción en distintos componentes de la atención y quién no puede tener esa objeción. Esta naturaleza de la reglamentación, si está en códigos éticos, de ética, en una ley, va a variar de un escenario a otro, pero el Estado lo que se busca en los derechos humanos internacionales es que hay una manera que garantice que la negación no socave el acceso a un aborto de calidad y esto tiene que ser algo que se pueda poner en práctica. No se trata de algo que simplemente se dice, sino algo que tenga un significado para que haya seguridad de que se están cumpliendo estas reglamentaciones. Es decir, el ver las guías de la ley de derechos humanos internacionales se puede ver ya que está pasando en ciertos niveles, ya sea un código de ética, una ley o incluso la aclaración de los valores y las prácticas en cuanto a la reglamentación social de trabajadores de la salud para cerciorarse de que no sea un castigo, es decir, que no se haga de manera punitiva. Que se respete a una persona que solicita un aborto. Creo que todas estas cuestiones están disponibles. Y si me lo permiten, ahora quisiera darle la palabra a Mary, porque en la ley irlandesa sí está contemplada la objeción de conciencia, pero bajo ciertos requisitos y bajo ciertos límites. Y la gran mayoría, aunque no todos, de los hospitales del Estado funcionan bajo los auspicios de la Iglesia Católica. Por lo tanto, aquí hay también un factor a considerar. ¿Cuál es tu experiencia en términos de cómo opera la objeción de conciencia y si los intentos de los reguladores son suficientes o si no están creando más bien un obstáculo al acceso? Y también si puedes hablar un poco de la geografía, porque hay comentarios sobre dónde están localizados los proveedores de estos servicios. Bueno, la ley de Irlanda sí protege la objeción de conciencia y es una característica muy importante que tomamos en consideración en el debate anterior. No se habla de compromiso de conciencia ni de otros conceptos que creo que son importantes de ampliar. Pero hay una diferencia entre objeción de conciencia y obstrucción de conciencia y obstrucción conveniente. En Irlanda esto ha sido un problema. Nuestros lineamientos se volvieron a redactar al cambiar la ley para que estos ahora digan explícitamente que es adecuado participar en servicios de atención para el aborto porque está establecido en la ley y que por supuesto la objeción de conciencia está contemplada, pero también existe asesoría muy clara para saber que en todos los tipos de emergencia evidentemente hay que pasar por alto esta objeción, pero no puede haber ninguna obstrucción ni un impedimento a brindar una atención sanitaria. Y ahí es justamente donde existe la dificultad, porque a lo mejor está muy bien decir que sí reconocemos la objeción de conciencia, pero cuando ésta afecta el servicio, lo impide, entonces tenemos un problema. Tenemos 19 unidades de maternidad y 11 de ellas ya ofrecen servicios de aborto, pero bueno, eran 10 hasta hace un par de meses, pero sí tenemos un problema con el hecho de que no todos los servicios de salud ofrecen la posibilidad de la práctica de un aborto. Y esto se debe a muchas razones. Algunas veces, pues,
no hay suficientes fondos, pero sí existen los fondos suficientes, pero a lo mejor la institución no decide utilizarlas para esto, o en otros hospitales existen 4 ginecólogos obstetras y los 4 se oponen a practicar abortos por razones religiosas. Aquí estamos hablando de una obstrucción de un servicio en una zona específica y esto tiene un impacto evidente sobre la comunidad en donde no se puede tener acceso a estos servicios para el aborto apoyados por estas instituciones y casi podemos mapear esta falta de proveedores en términos regionales. Y esto, por supuesto, debe de ser responsabilidad del Departamento de Salud o del Ejecutivo de Servicios de Salud, que quienes deben de asegurarse de que estos servicios se ofrezcan, incluso si existe una objeción de conciencia por parte de los profesionales en esas zonas. Y no ha habido grandes avances, esta es una brecha que existe, hay muchas acciones que alientan a resolver esto, pero todavía no lo logramos. Cuando hablamos de una objeción de conciencia que se vuelve un obstáculo en una unidad, hay consecuencias, pero ah, tristemente no existe ninguna reducción de pago o alguna otra consecuencia. Y realmente tenemos que contemplar esto porque si queremos tener un servicio que brinde atención a los clientes, tenemos que tener doctores que no tengan ningún problema con este tipo de objeciones. En la comunidad de personas que brindan servicios a nivel primario, tenemos una serie de objetores de conciencia que representan casi el 10%, pero hay un grupo en medio que realmente son objetores de conveniencia, es decir, no se informan de aquellos principios a los que se oponen o tratan de facilitar o de derivar a estas personas que buscan estos servicios a los que ellos se oponen a otros sitios o otras personas. Y existe también, hasta donde yo sé, bueno, no ha habido ningún tipo de queja eh, presentada con base en objeción de conciencia todavía. Pero existe, sin embargo, esa brecha que tenemos que superar y tiene que ver con las acciones de los servicios de salud, pero también con los organismos normativos, con nuestras instituciones educativas, porque tenemos que asegurarnos de que la educación se ofrezca para que los médicos, ya sean médicos generales o ginecólogos, entiendan los requisitos de lineamientos éticos y que tienen que facilitar esta atención al aborto como un servicio básico, pero necesitamos todavía hacer mucho y habrá problemas con la implementación de la atención para el aborto de cualquier manera. Hay un comentario, gracias, hay un comentario sobre la importancia de distribuir toda esta información. Ya hablabas de los distintos lugares en donde los componentes educativos eh, desempeñan un papel importante, pero también en cuanto a la atención sanitaria, bueno, también esto nos hace pensar en los abortos médicos, ampliar la información incluso a los farmacéuticos. Así es que no sé si puedan ustedes dos hacer comentarios sobre esto, porque a veces hay que preguntarse qué hay de la difusión de estos servicios en otros proveedores de servicios de salud. Farid, ¿está apagado tu micrófono? Muy bien. Ya. Ahora sí ya me pueden oír. Bueno, creo que estos son asuntos muy complejos, como ya dijimos antes. La objeción de conciencia, por supuesto, como dije, está prohibida en Etiopía, pero la cuestión de cómo se maneja esto es totalmente distinta. Hemos visto casos en los que mujeres y niñas se les niega un servicio debido a esta objeción de conciencia.
y a pesar de que, como ya dije, no está autorizada por el proyecto de ley del 2013. Pero sí tenemos que ver cómo se pone en práctica esa objeción para poder tomar alguna decisión y solucionarlo. No sé si con esto contesto la pregunta. Y bueno, hablando ahora de los proveedores, las restricciones de los proveedores. Aquí no se trata nada más de esa restricción por parte de los proveedores, sino que va más allá hacia quienes pueden ofrecer un aborto, quienes pueden practicar ese servicio, porque a veces hay profesionales de la salud que están trabajando en distintos niveles clínicos y la seguridad es fundamental. Hay que preguntarse si es seguro que un aborto sea practicado por alguien que no sea un médico, si este servicio se puede ofrecer en un entorno de atención primaria. Y esto lo podemos enfocar desde dos perspectivas. La primera es la que se basa en evidencias. Este enfoque en donde estamos hablando de cómo formular políticas y directrices, pero queremos saber cuál es la evidencia en términos de seguridad de ofrecer un aborto en distintos entornos. Y por supuesto existen estudios realizados en todo tipo de entornos que analizan esto y los estudios demuestran la seguridad de la atención para el aborto ofrecida por parteras o por otros profesionales de la salud que no son médicos. Pero también podemos apreciar el hecho de que haya más proveedores de estos servicios, incremente el acceso a este servicio y también tiene ciertos peros, porque a lo mejor estamos hablando de mayores costos o, eh, y habrá beneficios también porque los médicos tendrán tiempo para dedicarlo a otros casos médicos y entonces hay muchos beneficios en términos de compartir estas tareas, pero creo que en última instancia son de gran beneficio para el sistema de salud. Ahora hablemos de la lógica y del razonamiento. Al analizar los datos de mortalidad materna, sabemos que durante el parto y 12 horas después de este son los periodos más peligrosos y la OMS recomienda tener mayor cuidado durante estos periodos y también en respuesta a esto muchos países incrementan la proporción de sus partos para que se realicen en instalaciones de salud primaria con profesionales de nivel medio a través de mecanismos de derivación en caso de haber una complicación. Todo esto ha funcionado muy bien. En muchos países se ha reducido la mortalidad maternal aplicando estos principios. Ahora, tenemos que contemplar esto en términos de un cuidado exhaustivo y que incluya todo. Es sentido común. Tenemos que asegurarnos de que tengamos un entorno habilitador que tome en consideración toda esta variedad de servicios y niveles de profesionales de la salud que ya existen dentro de ese sistema. Si podemos asegurarnos de que esos proveedores tienen las suficientes destrezas para realizar estas labores, pues entonces podemos de manera segura y efectiva ampliar el rango de proveedores de servicios de salud en este punto especial. Hay muchas evidencias que apoyan esto y creo que por eso debemos de considerarlo muy seriamente. Gracias, Ferid. Nada más para
vincular esto con la perspectiva de los derechos humanos, una de las propuestas de la ley de los derechos humanos y es que las leyes que regulan el aborto tienen que estar basadas en evidencia, así como tú dices. La evidencia debe de existir y sabemos que las restricciones son un impedimento porque reducen la disponibilidad o acceso a estos servicios y además de lo que tú dijiste, pues necesitamos una esta imperativa basada en derechos para que podamos eliminar esas restricciones que no reflejan lo que se establece en los lineamientos de la OMS en términos de las prácticas del aborto. Ah, estamos conscientes del tiempo, pero vamos a hablar ahora un poco de los periodos o los plazos obligatorios de espera. En Irlanda, como muchos sabrán, el aborto se ofrece a demanda hasta un periodo de 12 semanas, siempre y cuando la persona involucrada haya cumplido con un periodo de espera de 3 días. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y cómo crees que esto impacte el acceso a la atención para el aborto? Bueno, evidentemente no hay ninguna evidencia clínica que respalde estos periodos de espera y de hecho esto ha sido ya demostrado a nivel internacional. Esto, cuando se propuso en la legislación, fue un tema álgido y básicamente este periodo de espera era para pues complacer a algunos políticos que están en contra del aborto, pero sabíamos que iba a ser un problema y lo ha resultado serlo. Una mujer que solicita un aborto de cualquier proveedor de salud uh, requiere de una certificación. 3 días después de obtener esa certificación, entonces tiene acceso al servicio o al aborto. Pero eso es lo que se establece. Pero digamos que si ella quiere acceder al servicio un miércoles, pues ese periodo de espera se amplía todavía más y si es un día feriado, por supuesto, implica días adicionales o retrasos mayores y especialmente en festividades como la Navidad, etcétera. Así es que es algo muy problemático en términos de cómo se ofrece el servicio. El otro tema que es quién se considera la persona apropiada para certificar. La ley dice que puede ser cualquier médico. Podría ser, por ejemplo, un cardiólogo o un endocrinólogo que conoce a la mujer y el asunto de su atención a la salud cuanto al aborto. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que la mujer que se desvía para pasar a una posible aborto, esto es por algunas razones, otras especialidades, se entra al proceso, se manda a esa parte y entonces se cumplen los mandatos de una espera obligatoria y entonces se mantiene totalmente separado de otros aspectos de atención a la salud que normalmente se incluiría. Entonces, no tenemos este paso, digamos, a una parte reguladora que puede firmar. Está tratando de mitigar esta parte espera obligatoria que deba ver cuáles son las obstrucciones, la falta de educación, donde se está usando como una obstrucción nuevamente esta decisión de la penalización. Esto está escrito en nuestra legislación, es la legislación, el proveedor de aborto está en este caso en cuanto a los médicos familiares, si es apropiado la certificación. Tenemos casos en los que en particular hay mujeres que están en contra del límite legal de 12 semanas en nuestro escenario. No es de 12 más 0, no 12 más 6. Si, por ejemplo, si está a 11 días y 11 semanas y 3 días, se puede certificar que es una espera de 3 días. Ahí hay una dificultad para tratar de alinear los servicios de aborto, que debería ser absolutamente una rutina
pero realmente es muy, muy problemático. Tuvimos una reglamentación de emergencia durante la COVID que permite esta es decir, también hay una reglamentación de que no solamente hay una espera de 3 días, sino que se tiene que ver en presencia y físicamente acudir. Y nuevamente esto está en la ley. Entonces hubo una derogación debido a la COVID, de que esto se podía hacer virtualmente o por telemedicina. Hemos encontrado en la atención al paciente que ha mitigado uno de los daños de la espera de 3 días y entonces se puede dar esto. Antes el escenario es que si una mujer estaba en contacto conmigo un jueves en la tarde y quería una cita el miércoles, ahora podemos hacer que el martes sea el primer día de los espera de 3 días. Esto ha mitigado, estamos defendiendo que la acción se retenga como la mejor práctica, la mejor atención. Esto ha mejorado la espera de 3 días. Seguimos diciendo que no tiene bases científicas en la atención médica. Algo que se mencionó es que quizá no quieran eh, eh, involucrarse la falta de conocimiento, un estigma en los profesionales de la atención a la medicina que no son los proveedores. Tienen experiencia de esto en Irlanda. Tenemos esta situación en donde nuevamente por no solamente la penalización, sino también la vergüenza de la atención al aborto se hace muchas veces detrás de las puertas, es decir, de manera más o menos escondida. Se necesita educar a todos los que atienden a la salud, pero especialmente a los médicos que tienen un papel y una responsabilidad en este requerimiento legal de la certificación. Nuevamente se tiene que ver con los salud, con la educación para que ocurra la certificación. Hay un requerimiento ético. Este es otro ejemplo en donde los organismos tienen que tener un papel más activo de que hay un requerimiento de que se ofrezca esa certificación. Es el conocimiento de la ley lo que se requiere. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tenía algún comentario, Feride, en particular con respecto al estigma? Sabemos que hay muchos puntos delicados que puede tener un individuo en cuanto al acceso a la atención. Sí, principalmente las personas que atienden a la salud tienen un papel muy importante. Las personas que han tomado la decisión de ser proveedores son los que tienen que ofrecer este servicio. No queremos que la atención se ofrezca por alguien que no es un proveedor. Hay un círculo vicioso de que no se tiene la información para ofrecer el servicio. Es algo muy importante que sí se tenga para la mejor atención a la mujer. Bien, hay preguntas mientras hemos estado hablando con respecto a las preguntas y respuestas. Una pregunta que se ha presentado es la idea de los asuntos de generación en cuanto a la defensa. Queremos oír los comentarios de los dos de ustedes en la buena disposición, en particular de la generación más joven, de obtener esta capacitación. Esta brecha generacional es un gran problema. Como dije antes, la principal razón para que la generación más vieja ha tenido un papel muy importante en cuanto a la ley, porque han visto las consecuencias. Esto está muy bien, pero al mismo tiempo
el aspecto de derechos humanos ni siquiera se vio en ese momento. Todo estuvo dirigido en cuanto a reducir la mortalidad. Entonces hubo un aspecto importante. En este momento ya no vemos estas implicaciones y la nueva generación no va a estar tan interesado en defender este aborto en términos de seguridad. Cuando hablamos de cuáles son los principios, cuál era el asunto que tuvimos hace 10 años, que tuvimos que resolver hace 10 años, tratar de destacar qué significa este aborto con seguridad a las mujeres y las niñas, no, en casos en los que no habría acceso debido a restricciones financieras y de otro tipo. Esto debe ser parte de la capacitación pre-servicio. Para ser un proveedor no tengo que ver lo- los datos todos los días, no son los datos los que me van a ayudar a ser un proveedor de atención al aborto. Ahí entran en la imagen los derechos humanos. Hemos dicho que la atención a la salud es un derecho humano y tenemos que enmarcarlo en ese sentido. Tenemos una experiencia ligeramente distinta. La nuestra es que los médicos más viejos, en particular los obstetras y ginecólogos, van a ser muy conservadores sobre el tema y tradicionalmente si no han sido antiaborto se supone que lo son. Las instituciones de ginecólogos, médicos, cirujanos, médicos generales tienen su propia asociación y la mayoría han sido antiaborto al principio y tenemos el asunto de que debido a que tuvimos tantas leyes en Irlanda, en cuanto al acceso al aborto, teníamos muy poca experiencia sobre las complicaciones de un aborto en riesgo. No tuvimos ese grupo de médicos que querían ayudar. Sin embargo, con el cambio en la ley hay un gran apetito por parte de los jóvenes médicos y de las jóvenes parteras de entrar y a dar esta atención al aborto. La mayoría busca educación en cuanto a la atención al aborto. Cuando yo fui estudiante de medicina, no recibí ninguna educación sobre el aborto. Desafortunadamente, esto sigue siendo así. Tenemos un tema en que los médicos más viejos van a controlar y a regir sobre la educación. No tienen ningún interés sobre el tema, entonces no se enseña. De la misma manera, en cuanto a los grupos de médicos, ginecólogos y obstetras, ha sido un tema muy difícil de tratar de introducir en la capacitación de médicos. En otros no lo consideran como parte del currículum y son los jóvenes estudiantes, los jóvenes médicos que están expresando la necesidad de cambio, están diciendo tenemos que tener este cambio en nuestra educación. Tengo el optimismo en cuanto a que esto nos va a ayudar mucho. Fantástico. Al reflexionar sobre sus comentarios de ambos y de los que ha habido en estos webinars, es que necesitamos acciones en distintos niveles, en distintos actores, en todas partes. Los pueden imponer las leyes o las políticas u otras directrices de implementación y otros que están participando en esto. Vemos el asunto de estar listos para otras posibles restricciones. Podríamos decir que se trata de pensar en un ambiente propicio y holístico, lo que se necesita tener, no solamente cuestiones de ley, sino otro tipo de aspectos. Nos importan estos componentes cuando pensamos en cuanto a la calidad para la atención salud. Mm,
hay dos preguntas importantes en las preguntas y respuestas relativas a la objeción de conciencia. La pregunta es si la ley nacional dice que hay un derecho a tener objeciones ante el aborto. Hay un problema de derechos humanos desde la perspectiva del trabajador de la salud. Si se retira esta objeción de conciencia, habría un mayor equilibrio, el derecho a expresar una objeción, y también el comentario se relaciona con la límite entre los derechos del proveedor y del paciente. La primera respuesta es que ya dijimos que la ley de derechos humanos internacional no requiere que el Estado hable sobre la objeción de conciencia, pero puede haber leyes nacionales que sí lo incluyan. Entonces hay un derecho constitucional a expresar objeción basándose en una creencia religiosa o de conciencia. Y en ese caso se podría decir que hay una desafío en cuanto a los derechos si se niega la objeción de conciencia. Lo que se ha recomendado es que si lo que se está alineado con esto es no que la objeción de conciencia se prohíba, sino que el Estado se garantice que esta objeción de conciencia no tenga un impacto negativo al acceso a la continuidad de la atención. Es precisamente ese punto de la reglamentación. En su pregunta, el imponer esto sería una manera de hacer esto más específico, es tener esta reglamentación clara sobre quién, cuándo, cómo se puede ejercer la objeción, qué se puede hacer cuando se ejerce la objeción en términos de la derivación del paciente. Me refiero a proveedores accesibles, no a otro que tiene esta objeción. Lo que puede ocurrir, el prohibir esta objeción de conciencia y demás. En otras palabras, lo que va a poder alcanzarse en cualquier escenario en particular por cuanto a la ley y la reglamentación tendría que pasarse a las personas que trabajan en ese escenario, sino que las leyes como el ejemplo etíope que dijo Ferid es el efecto de un parámetro para la reglamentación de la objeción de conciencia. Si se va a permitir entonces el contraequilibrio, tendría que ser que esta restricción, estas obligaciones en las personas que ejerzan su objeción. Y creo que no sé si es una respuesta satisfactoria a su pregunta, pero no es necesariamente algo que nos ayude mucho el pensar que desde el punto de partida en cuanto al derecho del proveedor de salud, el punto de partida es la obligación del Estado a garantizar que el rechazo de un proveedor no va a socavar los derechos de la persona que busca el aborto. Entonces, es más accesible pensar en cómo se puede alcanzar este equilibrio en cuanto a la reglamentación de las objeciones. Yo quisiera añadir que cuando vimos la evidencia de la objeción de conciencia, no vimos específicamente cómo el Estado está reglamentando esto. So just to say, stay tuned, there may be more evidence there. Estamos haciéndolo ahora para poder tener todavía más evidencia. Sí, si me permite agregar algo, creo que esta cuestión de la objeción de conciencia a veces puede ser muy complicada. Hemos visto casos en donde algunos profesionales sanitarios se rehúsan a proporcionar servicios
y esto a veces ocasiona o tiene consecuencias mortales para una mujer. Y hay que explicar esto. Hay que decir, bueno, esto es lo que se espera de un proveedor. El proveedor no debe de encontrarse o de tener la posibilidad de negar un servicio. Un proveedor de servicios se espera que ofrezca esos servicios independientemente de la situación, pero esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, aquí estamos hablando de las expectativas de quién, del cliente, de las expectativas racionales de la conducta ética profesional, en fin. Creo que en última instancia es el cliente quien tiene que tener ese derecho, esa decisión, porque si no habrá consecuencias terribles para las mujeres que están solicitando esa atención sanitaria. Adelante, Mary. Bueno, en cuanto a la decisión Roe versus Wade en Estados Unidos, creo que todos estamos molestos y preocupados por eso, pero esto nos recuerda que aquello que ya se ha obtenido se puede perder y nos recuerda que hay que mantenernos fuertes, pero también un punto importante a contemplar es que esto nos muestra que necesitamos realmente apoyarnos en la comunidad internacional. Tenemos que recordar que todos podemos aprender unos de los otros y necesitamos seguir las mejores prácticas y las evidencias que son lo que establecen estas directrices de la OMS. Hay mucho que aprender y esto nos recuerda que no estamos solos en esto, que hay muchísimo apoyo a nivel internacional, mucha educación, mucha evidencia que podemos obtener a partir de debates como este y a partir de las directrices mismas, y esto es realmente un recordatorio de eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues en este momento vamos a permitir preguntas adicionales o más comentarios, como por ejemplo regular la objeción de conciencia. En fin, hay otras preguntas. No sé si tengan alguna otra pregunta que quisieran plantear en este momento. Bueno, mientras esperamos, no sé si Fiona tiene alguna conclusión que compartir con nosotros. A mí me parece que esto ha sido un debate realmente muy enriquecedor, y algo que a mí me ha llamado la atención es constatar las similitudes que existen en tratar de enfrentar estos desafíos en distintos sistemas, y también las resonancias que existen entre el tipo de mitigación o asesoría que Farid y Mary mencionaron para permitir este flujo adecuado en el trabajo. Y esto evidentemente se relaciona con las recomendaciones basadas en evidencias, que es la base de todo esto. Como dijiste, Antonella, para mí algo clave a partir de esta conversación es pensar cómo dentro de todo un esquema normativo podemos experimentar o identificar obstáculos o impedimentos para la prestación de servicios y tratar de ver qué se puede hacer en esos casos sin tener que cambiar las leyes de manera inmediata. Entonces, estos pasos inmediatos que son la educación o, como dijo Farid, el compartir tareas, etcétera, tenemos que comenzar entonces a pensar qué podemos hacer en la práctica, pero esto es algo que no necesariamente está contemplado en la ley, pero que sí en la vida real permitirá que el aborto sea una práctica más exitosa. Cuando hablamos de recomendaciones, tenemos que recordar que aquí estamos teniendo esta base de evidencias que nos permite tener la plena seguridad de que esto se puede cambiar. Claro que el punto de la penalización es un punto que permite evidentemente entender que esa penalización es la causa de esta falta de acción. Bueno, algo que necesitamos hacer en Irlanda, y es una de nuestras responsabilidades como proveedores de servicios, necesitamos mapear el camino del paciente de principio a fin y ver todos aquellos puntos potenciales en los que puede haber problemas que no solamente se deben a la ley, sino a la interpretación de las normas, y cómo podemos enfrentarlos y hacer los cambios para tener un enfoque más céntrico en el paciente en lugar de centrarnos
encontrarlo en el médico. Hay muchas cosas que podemos hacer, ya sea en educación, en normatividad o en actitudes. En Irlanda tuvimos una reunión de capacitación para profesionales del aborto que fue muy interesante, pero ahí hablamos de estas directrices de la OMS, pero no solamente sobre los encabezados que mencionó Antonella, pero hablamos de esto desde el punto de vista de cuál es nuestra responsabilidad, qué estamos haciendo, qué podemos hacer de manera distinta, cómo podemos cambiar la perspectiva que tenemos sobre nuestras actividades actuales, cómo podemos internalizar o deshacernos de esta vergüenza o penalización y cómo podemos hacer todos estos cambios. Y creo que tenemos mucho por hacer todavía, pero básicamente se necesita concientizar para poder comenzar a hacer avances en este respecto. Gracias, Mary. Para contestar a una pregunta de Mariana que preguntó cómo podemos hacer que los objetores de conciencia sean responsables si no cumplen con los reglamentos, y la manera en la que funcionaría en cualquier entorno pues dependería de cómo se está regulando el sistema de salud, evidentemente, pero si un proveedor de servicios o un profesional sanitario no cumple con un código ético, con los requisitos legales en cualquier otro contexto, pues piensen qué harían. ¿Se quejaría o no ante una institución normativa o habría repercusiones? Y también piensen en esa regulación social entre profesionales de la salud y tratar también de reforzar esas expectativas sociales que giran en torno al cumplir con todas estas expectativas éticas y profesionales. A lo mejor no es sensato en todos los sistemas decir, bueno, yo lo voy a reportar a tal doctor, porque quizás ese sea el único doctor que se encarga del resto de los servicios de salud. A lo mejor eso no es lo correcto, pero en ciertos sistemas y considerando sus propias dinámicas, quizás sea bueno considerar cómo poder hacer que los profesionales sanitarios tengan que cumplir con todos estos puntos que no son tan específicos y permitirlos que cumplan con prácticas que quizás no vayan de acuerdo con sus labores profesionales en cualquier otro entorno. Bien, tenemos 6 minutos más y quisiera hablar de 2 cosas más. Hay una pregunta sobre la autogestión y se pregunta si esto tiene algún futuro. Desde el punto de vista de nuestra directriz, pues tenemos recomendaciones específicas en torno a la autogestión. Esta es una de las opciones de la atención para el aborto, pero es necesario recordar que no todas las solicitantes son sujetas de poner en práctica la autogestión y pues hay distintas opciones. A veces es mejor la autogestión, a veces es mejor la referencia a un sistema de salud y bueno, pues creo que aquí básicamente esto se reduce a crear este entorno habilitador o propicio, como dijo Mary, y hay que pensar en los distintos puntos de acción que se han mencionado aquí. Otra cuestión como recordatorio es que estas recomendaciones basadas en evidencias están dentro de nuestros marcos de referencia cuyo vínculo ya fue publicado en la pestaña del chat, pero podemos volvérselos a escribir ahí. Hay información nueva que podemos también compartir con ustedes. Hay estudios adicionales sobre estas revisiones temáticas, sobre estas intervenciones. En este momento vamos a regresar a las diapositivas. Y pues queremos agradecerles a todos por su presencia el día de hoy. Y antes de terminar, quisiera recordarles a aquellos que a lo mejor no estuvieron en los webinarios de ayer y de antier, cierta información relacionada con el uso de estas directrices. Hay distintas maneras de acceder a esta directriz. Tenemos
el formato digital interactivo, un formato PDF y un resumen ejecutivo que resume todas esas recomendaciones en un solo sitio. Todo esto está disponible en distintos idiomas de la OMS. También estamos ofreciendo productos derivados que ofrecen asesoría sobre la implementación de estas recomendaciones y versiones actualizadas, como por ejemplo de el manual, las tarjetas de bolsillo y distintos materiales informativos. Y tenemos otros recursos también disponibles sobre atención para el aborto que pueden encontrar a través de nuestro vínculo en la página principal sobre aborto de la OMS. Tenemos otros títulos también en distintas redes sociales. Tenemos hojas de hechos, artículos, etcétera. Y por supuesto, pues ahora ya hemos cumplido con los 3 webinarios propuestos y quiero agradecerles a todos los que participaron en estos y aquellos que nos acompañaron en cualquiera de ellos. Y como dije al principio de este webinario y en otros webinarios, pueden volver a ver este webinario y compartiremos las presentaciones en formato PDF y también compartiremos los vínculos a las grabaciones de estos webinarios que podrán ustedes tener cuando se les envíe el correo con esa información. También les recomendamos estar pendientes de otros webinarios. Si no son miembros todavía, por favor, únanse a la plataforma IBP, que es un espacio donde reciben actualizaciones sobre otros webinarios y otros eventos futuros, donde recibirán noticias sobre las directrices y otras herramientas, y también pueden interactuar e intercambiar opiniones con otras personas del mundo que comparten sus intereses sobre esos temas. La inscripción es gratuita, únicamente hay que acudir al sitio de la red IBP. Ser miembro les permite participar en distintas prácticas y pláticas. Hay una sobre el aborto y recibir actualizaciones sobre el trabajo sobre el aborto y también plantear sus preguntas a otros miembros de la comunidad. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos en futuros webinarios, y queremos agradecer a los panelistas el día de hoy por estar con nosotros. Gracias a Fiona por haber hecho un excelente trabajo de moderación, y vamos a concluir el seminario y esperamos vernos pronto. Gracias.